Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo en Polkadot. Mi nombre es Héctor y hoy, como pueden ver, estoy haciendo el episodio 5.2. ¿Y por qué dirán 5.2? Bueno, la realidad es que este episodio es una continuación del episodio anterior en donde hablamos de todo el tema de los storage items, bien, de cómo nosotros guardamos la información en los pallets y los distintos tipos de estructuras que nosotros podemos utilizar para poder guardar la información, almacenar la información y manipularla de la mejor manera. ¿Por qué hago una continuación del video anterior? Porque nosotros hago un repaso, bien, a modo repaso, muestro un poco las estructuras que nosotros estuvimos viendo en el video anterior, en donde hablamos de un storage value, en donde este storage value simplemente guarda un valor y se sobrescribe. Bien, después tenemos el storage map, que está influenciado por las keys, o sea, nosotros tenemos una key que está referenciada a un valor. Bien, el storage double map, que son dos keys que referencian un valor, y el storage end map, bien, que básicamente lo que hace es podemos tener la cantidad de keys que queramos para poder acceder a un cierto valor. Entonces, en el video anterior explicamos en detalle estas estructuras, bien, los distintos tipos de estructuras que nosotros podemos utilizar para almacenar y manipular la información. Pero lo que no vimos en el video anterior en detalle es cómo manipular la información por medio de los métodos, bien, que nos proveen las APIs de estos storage items, bien. ¿Y a qué voy con esto? Si nosotros, por ejemplo, en SQL, bien, tenemos que actualizar un valor, utilizamos la sentencia update, bien. Si tenemos que borrarlo, utilizamos delete from. O, por ejemplo, si tenemos que leer un valor, utilizamos select. Bueno, en el caso de Substrate y todo lo que es las APIs de los storage items, es exactamente lo mismo. Tenemos distintos métodos que están disponibles, como si fuera un ORM, ¿no? O sea, tenemos estos métodos que están disponibles para poder manipular la información. Y varía dependiendo del caso que nosotros, por supuesto, tengamos que implementar. Entonces, lo que yo les recomiendo altamente es que se familiaricen y se puedan adentrar lo más que puedan en la documentación, bien, de los Rust docs que se generan automáticamente y que se van mejorando release a release, porque creo que es realmente en donde mejor se puede ver todo el espectro, bien, de métodos que nosotros tenemos disponibles para cada storage item, bien. Y en esta serie de videos, generalmente para entender estos casos, ¿no? Esta parte del código que es tan específica, no voy a recurrir a yo escribir el propio código, bien, para que, nada, hacer más didáctica la presentación, por más de que suene un poco contradictorio porque es el objetivo de este video. Lo que yo voy a hacer es mostrar en pallets de producción, en pallets que están siendo utilizados altamente en el ecosistema de Polkadot, les voy a mostrar las implementaciones, porque yo repito más de una vez en los videos que estuvimos analizando y compartiendo hasta ahora, que la mejor manera de aprender el código de Polkadot es pudiendo leer los pallets de frame. Es algo que yo sinceramente les recomiendo que combinen la documentación que está habilitada o está disponible para nosotros en paritytech.github.io con el código existente. Bien, entonces, si nosotros tenemos que ir al primer ejemplo para poder entender cómo manipular un valor, podemos ir a storage value. Bien, podemos buscar aquí y podemos ver de que tenemos el tipo storage value y a partir de este storage value, de esta estructura, bien, tenemos los métodos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, tenemos get, no exist, try get. Tenemos muchos métodos y tenemos un cierto tipo de explicación de cómo podemos utilizarlos. Bien.
Entonces vamos a empezar muy básico, utilizando el ejemplo más fácil o la estructura más simple, que es el caso del storage value. Y para eso sí vamos a recurrir a una estructura que es la más simple de todas, que es el storage value, y vamos a recurrir al template, al palette template que viene en el template de Solochain que está en el Polkadot SDK, que por cierto estamos analizando el release stable, que es el último que salió y que está disponible, bien, y que nos asegura a nosotros que todo el código que hoy estamos viendo va a ser compatible, ya que es bien un stable release. Entonces en este caso nosotros tenemos un storage item muy simple que se llama something, ya lo hemos visto en el video anterior, en videos anteriores cuando presentamos la estructura del palette. Pero en este caso vamos a ver cómo podemos leer el valor y cómo lo podemos escribir. Entonces, si nosotros, por supuesto, desde dónde vamos a escribir estos valores de los storage items, generalmente hay varios métodos, varias vías para poder escribir un storage item, pero vamos a tomar hoy en este ejemplo de ahora mismo, en el storage value, vamos a elegir el más simple, que es por medio de un extrinsic. Bien. Y en este video también vamos a ver otro método de dónde se puede actualizar un storage item, pero lo voy a dejar para más adelante. Entonces, si veamos el extrinsic do something, bien, está básicamente tomando este valor que viene es este parámetro de la función do something, que por medio de todas las macro, bien de básicamente del palette call, esto se termina transformando en un extrinsic. Y acá es donde nosotros vemos que se está actualizando el valor. Entonces, si yo vengo a la documentación y voy al put, a lo que es el método put, dice store a value under this key into the provided storage instance. Entonces, claro, nosotros para poder, una vez que nosotros definimos el storage item, bien, que lo tenemos aquí, que es por medio del palette storage, de la macro palette storage, cuando nosotros invoquemos bien el input tconfig palette, ya nosotros podemos acceder al storage básicamente pasándole una instancia T. Cuando bien dice provided storage instance, básicamente cuando nosotros le pasamos este genérico T, que es en el runtime en sí, bien, ya podemos interactuar con la instancia del storage item en el palette. Bien. Y para no complejizarlo mucho más, podemos ver que el método put básicamente lo que hace es guardar el valor. Hasta ahora no es algo tan complicado de entender. Bien. Si nosotros seguimos en el ejemplo este del template, podemos ver, y esto es interesante, que se está usando el método get. Y el método get, nada, es simplemente como ustedes ya se pueden imaginar, el método get lo que hace es lee el valor del storage item. Bien. Y algo que es interesante, que yo les recomiendo que para poder ustedes entender bien y poder ir a fondo, les recomiendo que utilicen lo más que puedan los tests bien que se proveen en este palette template y que puedan jugar a guardar valores, a leerlos y utilizar, si pueden, tratar de implementar todos estos métodos que están aquí, bien, y cuando tengan alguna duda, porque a veces la documentación o la descripción de la documentación es a veces es muy corta, es muy conciso y a veces necesitamos por ahí como más detalle para entenderla. Yo les recomiendo que, nada, esta práctica de ir a un palette dentro del directorio de frame, de substrate, y que puedan entender y que puedan agarrar ejemplos, ¿no? Y ahí es como uno va básicamente formando, ¿no?, el conocimiento. Y es interesante, volviendo al tema del test, porque ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, hacemos una assertion en este test, ¿bien? En donde hacemos un get y lo comparamos con otro valor. Entonces,
esta es una manera de que cuando nosotros creamos un storage item lo podemos probar de manera muy fácil. Bien, haciendo un assert EQ que también nada, es parte bien de toda la suite de tests que pueden encontrar en Substrate. Bien. Y ahora me parece que ya entendiendo muy el caso básico que es esto del get y el put, podemos ir a algo un poco más complejo. Bien, y para eso tenemos que ir al que yo, nada, como siempre digo, al palette que a mí por lo menos más me ayuda a tomar ejemplos, bien, y entender, el palette assets, ¿no? Si nosotros vamos a la definición de los storage, podemos hacer básicamente storage. Bien, acá podemos encontrar este storage map, que lo hemos visto en el video anterior, que lo que hace es utiliza una key que es el asset ID para guardar bien el asset details. Y cómo básicamente nosotros guardamos en este caso el storage en el storage map. ¿Cómo hacemos para guardar cuando nosotros creamos? Esto básicamente lo que hace es cuando nosotros creamos un asset nuevo, pongámosle ID 10, bien, un asset ID 10 y creamos, no sé, un stablecoin o una meme coin, bien, con todos esos detalles, acá es donde se va a guardar. Entonces, pero ¿cómo nosotros podemos realmente guardarlo? Bien, entonces si vamos a la documentación y vamos a storage map, muy bien, acá podemos ver entre todos los métodos que hay que está el método insert y dice store value to be associated with a given key from the map. O sea, dice guarda un valor que está asociado con la key, con la llave dada en el map. Bien, bastante fácil. Pero a mí me parece que es interesante porque si ustedes lo ven y volvemos a la estructura de cómo está definida, en la documentación dice que el primer parámetro es la key y el segundo parámetro es el valor. Y en este caso, si ustedes recuerdan, y esto ya está bueno empezar a verlo, porque básicamente uno generalmente en los maps no guarda primitivos, valores primitivos, no sé, un U32 o ese tipo de valores básicos o de tipos bien de variables básicos o tipos básicos, mejor dicho, sino que se terminan guardando estructuras. Y está muy bueno ver este caso porque es un caso real en donde el storage map asset bien termina guardando una estructura que es asset details. ¿Ok? Y ese asset details, bueno, este justamente se da en el Genesis build, que es cuando básicamente se hace el Genesis de la cadena. Esto es un hook que se termina ejecutando e inicializa el valor. Pero ustedes pueden ver acá que lo que hace es, el primer parámetro se le pasa un ID, justamente, y en el segundo parámetro se le pasa una estructura que es asset details, que es básicamente toda la información del asset. A ver si podemos encontrar algún otro ejemplo que no esté en el Genesis build. Bien, perfecto. Este es mucho, me parece que es mucho más gráfico. Tenemos un extrinsic, el primer extrinsic bien del palette assets, que hace justamente el create. Más fácil imposible. Entonces podemos ver aquí que en el extrinsic bien se le pasa el ID, el admin, el min balance, o sea, todos valores que nosotros definimos, ¿ok? A la hora de crear nuestro asset, ¿bien? Y pueden ver acá que, por ejemplo, el ID, en este caso es un asset ID parameter y después se transforma por medio del into en el tipo asset ID, ¿bien? Lo mismo pasa con el admin, hace el lookup, ¿bien? Vamos a después en videos, o sea, siguientes, en futuras ediciones vamos a ver qué son estos de los account ID lookup y para qué sirven, ¿bien? Pero lo interesante es que una vez que se hacen ciertos chequeos, entre ellos me parece que podemos ya
mencionar uno que es bastante interesante, que se llama Contains Key, bien, que lo que hace este Contains Key, si nosotros vamos a la documentación, básicamente pregunta si esa key existe, bien, si hay un storage item que esté guardado usando esa key que nosotros le estamos preguntando. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Nosotros queremos crear un asset con un cierto ID. Entonces, lo que le está, en este caso, este ensure, lo que está diciendo es, vamos a agarrar el storage item asset, por medio del contains key, le vamos a proveer el ID, y si existe, si justamente devuelve una instancia, bien, de ese asset ID, significa que ya el ID está en uso. Entonces, básicamente vamos a retornar este error, bien, de in use que está definido en el palette. Si este test pasa, bien, entonces lo que ocurre, bajo otros chequeos más que no voy a mencionar ahora en este momento, lo que ocurre es que después de pasar todo eso, Currency Reserve, esto es, creo que es uno de los pilares, bien, todo lo que es el currency y el fungibles, pero es bastante avanzado. Esto sería como un concepto muy avanzado que va a venir después. Pero una vez ya de hecho los chequeos y un par de acciones previas, ya podemos ver de que finalmente se termina guardando el valor, bien, del asset que nosotros estamos queriendo crear, usando la estructura asset details, inicializando la estructura asset details. Entonces acá ya vemos el ejemplo, bien, de cómo se guarda el valor en el storage item. Lo que es interesante es que acá dentro de lo que es el palette assets, nosotros tenemos el archivo test, que contiene un montón, bien, de test y que, nada, igual que en el palette template, nosotros podemos, nada, sinceramente ver cómo se pueden verificar, bien, básicamente las interacciones o las modificaciones que nosotros hacemos. Entonces les recomiendo que si ustedes, a medida que vayan viendo la estructura de los strings y cómo se modifican los storage items, les recomiendo realmente de que vean cómo los tests verifican bien esos cambios por medio de los assertions. Bien, entonces, siguiendo, nosotros, bueno, ya vimos, por ejemplo, el insert, bien, ya vimos el get. Algo que, por ejemplo, les quiero mostrar con respecto al get, en este caso del storage map asset, es que acá podemos, una vez que nosotros llamamos al método get, bien, tiene otro método asociado que es el OKOR. Entonces eso está bueno porque, por ejemplo, si no existe, si en este caso nosotros queremos, este string lo que hace es frizar el asset, ¿no? Quiere que no se puedan transferir más, acá lo dice en la descripción, pero básicamente dice que no se puede para una cierta... para un cierto ID, un asset ID no se puede transferir más, como queda frisado. Entonces, claro, sí o sí necesitamos que el ID exista, ¿no? O sea, que el asset con ese ID exista. Entonces, en el caso que no, vamos a utilizar el OKOR, el método OKOR, que básicamente deriva del get, ¿no? Y tira un error diciendo de que no existe un unknown, básicamente no conocido, no existe un storage item con este ID. Y otro método que me parece que está bueno poder verlo también es que si nosotros, por ejemplo, vemos aquí, existe el iter keys, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de orden, lo que hace es itera todas las keys disponibles, bien, del storage, de la instancia de este storage item, bien. Entonces, si yo vengo aquí, podemos ver que el ejemplo está en este caso en functions. Algo que les recomiendo también es que no solo busquen, bien, si yo por ejemplo quiero, no sé, buscar el iter keys, no solo busquen en el live, sino que busquen a nivel directorio root del palette, porque muchas veces
podemos encontrar los ejemplos en otros archivos que no son el librs, que es donde nosotros vamos a ir a buscar primeramente. ¿Qué es lo que está bueno de esta documentación? Es que nosotros, por ejemplo, vemos que el iter key en realidad lo que devuelve es un iterator. Bien, es el iterator. Esto es el mismo iterator que nosotros conocemos en Rust, pero es específicamente un iterator que está modificado para Substrate, ¿no? Entonces, ¿qué hace este iterator? Devuelve, obviamente hay que consumirlo. Y en este caso, hace un filter map. Esto es el típico caso de programación funcional que Rust lo motiva mucho y que en Substrate se ve un montón. Cómo nosotros vamos componiendo los valores a partir de componer métodos. Entonces, lo primero es generar el iter keys, que hace un iterador con las llaves. Y de acá después nosotros lo filtramos, bien, y después terminamos con el collect consumiendo ese filtro, ¿no? Ese iterador, bien, termina básicamente el collect haciendo esto. Esto es muy de Rust en realidad, pero ¿qué consideración tienen que tener a la hora de utilizar bien este tipo de métodos? Nosotros cuando modificamos los storage items o mismo los leemos, lo que estamos haciendo en realidad es, por medio de todas estas APIs, bien, que en este caso es el iter keys, lo que estamos haciendo es ir a la base de datos y hacer un read por cada valor. Entonces, si nosotros tenemos miles y miles de assets, tienen que considerar que si ustedes utilizan este método en un extrinsic, cuando ustedes vayan a llamar ese call, va a ser una lectura n veces por la cantidad de n elementos que tenga ese storage item. Entonces hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que esto yo lo vengo adelantando, pero también en futuras ediciones vamos a ver cómo internamente Substrate genera los fees. Pero les puedo adelantar que uno de los métodos en los cuales genera los fees o calcula los fees es por la cantidad de lectura y escritura a la base de datos. Entonces, si nosotros acá tenemos muchas keys, tenemos, por decirlo, miles y miles de assets, vamos a tener miles de keys. Por ende, cuando nosotros llamamos a un extrinsic que haga un iter keys, ese extrinsic va a tener miles de lecturas a la base de datos, por lo cual lo va a hacer más caro. Entonces hay que tener cuidado con iterar los storage items así sin mucho cuidado, sin mucho cálculo, porque realmente puede llegar a influir mucho en el costo de las transacciones. Y esto es algo muy interesante porque a partir del benchmarking que nosotros podemos ver acá, podemos justamente hacer un tuneo de todo eso. Pero bueno, benchmarking también es algo que va a venir en ediciones futuras. Bien. Entonces, ahí pudimos ver el iter keys. Ya pudimos ver también, en el caso, por ejemplo, en los tests, ya el caso del contains key. Hay muchísimos ejemplos. Creo que hasta lo habíamos ya hablado. Hay muchísimos ejemplos de cómo utilizar el contains key. Pero creo que es más útil, poder dentro del palette assets. Yo creo que este es muy interesante. Creo que se utiliza bastante. Y para poder actualizar, en este caso, un storage map, lo que me parece que es más lo que terminan usando mucho los desarrolladores es el método try_mutate. Entonces, ¿qué es lo que hace try_mutate? Dice: mutate the item only if an OK value is returned. O sea, muta el ítem solo si se devuelve un OK, una variant OK, o sea, un resultado OK dentro del enum result. Y qué interesante que es esto, porque si ustedes ven la estructura básicamente, el primer argumento es el key, la key del storage item, que en este caso es el ID del asset, bien, lo podemos ver acá.
Y el segundo argumento, bien, que lo podemos ver en la documentación más claro, es un closure en donde dice justamente que si cuando se devuelva OK dentro de ese closure, se termina de hacer la mutación bien de ese valor. Y esto es súper potente porque permite realmente ejecutar toda una lógica y hacer chequeos. Y cuando toda esa lógica y esos chequeos funcionan bien, recién ahí hacemos la actualización de el storage, ¿no? Entonces podemos tratar de encontrar assets, de encontrar otros ejemplos del try mutate, en donde a ver si encontramos alguno que tenga alguna lógica un poco más grande. Bueno, acá exactamente este. En el increase balance, fíjense que no solo en este caso está haciendo un try mutate de el storage item asset, sino que dentro de ese closure está haciendo otro try mutate de el storage item account. Entonces, fíjense qué potente que es esto, cómo podemos nosotros hacer como un encadenamiento, ¿no?, de try mutates, como está por ejemplo hecho en este caso. Y fíjense que el que hizo este código no es ni más ni menos que Gavin Wood. Así que pueden, esto es lo bueno de poder ver los pallets, ¿no?, de Frame. Pueden encontrar acá, por ejemplo, un código de Gavin que hizo hace 3 años. Bien. Y bueno, es súper interesante porque pueden ver acá cómo está hecha la lógica. Por supuesto que les recomiendo que sean discretos con esto de encadenar try mutates, porque pueden llegar a entrar como nada en un hell, ¿no?, como por así decirlo, en un closures hell. Pero nada, haciendo 2, 3 no hay grandes riesgos. Entonces, el try mutate se termina, es una manera muy usada de actualizar los storage items. Otro método que me parece que les puede resultar bastante interesante también es, sigamos nosotros por ejemplo a la documentación, el método take, y dice take the value under the key, dice toma el valor, bien, en base a una key. Entonces tengo por ejemplo acá para mostrarles un ejemplo, bien. Y fíjense que es cancel approval. Entonces cuando nosotros vemos cancel, de alguna manera está infiriendo que vamos a borrar, que vamos a sacar. Bien. ¿Y por qué digo esto? Porque el método take es súper importante porque, y es interesante también de entenderlo. Cuando nosotros utilizamos el método take, lo que está haciendo es lee el valor del storage item y lo borra. Pero ese valor que lo lee y lo borra el storage item, lo carga, obviamente lo devuelve y lo deja a disposición para poder guardarlo en una variable y después utilizarlo después como básicamente en este caso. Bien. Esto hay que tener en cuenta de que el take lo que está haciendo es primero un read y después un write. ¿Por qué? Porque primero hace el read, lee el valor para poder, o sea, cargarlo bien, en este caso en el approval, y después lo borra. O sea, por eso es un check, lo toma, bien, pero lo borra del storage item. Entonces cuidado con esto. No es una lectura simplemente del valor, sino que es borrarlo también del storage item. Pero en este caso, fíjense que un ejemplo práctico, lo que termina haciendo después es que el depósito de ese approval lo termina básicamente, hace un unreserve, o sea, le saca el lock, ¿no? Le saca esa reserva que en este caso para un cierto approval existía. Entonces, el take es interesante. Es una manera de poder nosotros borrarlo, pero a la vez poder utilizarlo si queremos, por ejemplo, ir, no sé, actualizando ciertos valores, bien, que nada, para una cierta acción post borrado de ese valor. Otro método que realmente creo que lo tienen que conocer es el método translate.
O sea, es un método. A ver si nosotros vamos a la documentación. Podemos ver aquí también que utiliza un closure. Bien, o sea, el segundo argumento es un closure. Y dice, translate the values of all elements by a function f in the map in no particular order. O sea, básicamente dice que es para hacer una traducción o una conversión de todos los valores del storage item. Y en este caso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque nosotros, cuando hacemos runtime upgrades, podemos migrar la estructura del storage item a una nueva estructura, a una nueva modificación. O mismo podemos hacer un update masivo en ese storage item, como está por ejemplo pasando bien en el código del migration del palette assets. Y nada, esto también, otra cosa que hay que ver en el futuro, storage migration, que son súper importantes y son también un punto de falla que puede llegar a que la cadena deje de producir bloques. Bien, es una de las principales causas de halt de parachains. Pero fíjense que ¿qué hace acá? Esta migración a la versión 1, bien, invoca al translate y hace una cierta lógica, bien, en donde cambia algo interno dentro de la estructura. Entonces el primer tipo es la estructura anterior del asset, bien, con los valores anteriores. Y fíjense ya que después el closure termina básicamente actualizando un par de valores, bien, o sea, termina cambiando. Esto generalmente este translate se utiliza para si nosotros guardamos, por ejemplo, un U32, un valor de la estructura es un 32 y nosotros decidimos que tiene que ser un U64. Por alguna razón tenemos que hacer más grande ese valor dentro de la estructura que estamos almacenando en el storage item asset. Lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando hacemos un runtime upgrade, decir, no, lo primero que hay que hacer antes de que se produzca un bloque es leer todos todos los valores, bien, de ese storage item, todos los U32, y uno a uno lo vamos a reconvertir a un U64. Y eso es lo que para eso es lo que se utiliza el método translate, bien, de los storage items, para hacer migraciones, bien, para hacer una traducción o una conversión de todos los ítems del storage item. Yo creo que con esto ya estamos viendo una revisión bastante importante de todos de los métodos, de los principales métodos, bien, dentro de lo que son los storage values y de las APIs que decantan bien de estos storage items. Pero me falta uno o algo que me parece que realmente es necesario poder entenderlo, y es el caso de el bounded back. Volviendo nosotros a esta presentación que yo les había mostrado, nosotros habíamos hablado de este caso del bounded back. ¿Se acuerdan de que nosotros no podemos guardar un vector sin conocer la mayor, o sea, la cantidad de elementos que va a tener ese vector? Y es por eso que existe esta implementación del bounded back, bien, que es un vector, tiene las mismas API, casi los mismos métodos, es la misma API de un vector, del vector, bien, de Rust, pero con algunas particularidades, como por ejemplo, tiene los tries, bien, los try into, que básicamente existen para poder, o el bound, este también es un gran caso, pero existen para poder manipular el bounded back como si fuera un vector, bien. Entonces, en este caso podemos ver un ejemplo de cómo nosotros, bien, utilizamos el bounded back. Entonces,
A ver, doSetMetadata, esta función lo que hace es, en el storage item metadata, fíjense que utiliza el try_mutate_exist, que es básicamente el mismo, casi muy parecido al mismo método, bien del try_mutate_exist, con la diferencia de que borra el valor si se devuelve un none, bien. Y me parece que es un ejemplo interesante porque fíjense que se devuelve o sea, dentro del closure, bien, se utiliza, o sea, el valor a modificar se guarda en este metadata, bien, y nosotros vemos que le pasamos un nombre, que en este caso es un vector, sin ningún tipo de límite. Bueno, en realidad sí, ¿no? O sea, el límite está en el U8, pero en el tipo, bien. Pero fíjense que lo que hace un bounded name, bien, o sea, básicamente el tipo de variable, ¿no? Se la asigna con el bounded back, bien, con el string limit, acá es donde nosotros le decimos cuál es el límite. Y a partir de toda esta secuencia, bien, esta encadenación de esta composición de métodos, donde tenemos clone, try, int y map error, básicamente estamos haciéndole una conversión del vector a un bounded back, bien, y luego fíjense que acá es donde se termina de actualizar el valor. Entonces nosotros cuando vemos, por ejemplo, fíjense que acá el closure es metadata y utilizamos el asterisco, no este reference y de reference de Rust. Acá estamos haciendo la actualización y estamos guardando el bounded name, que es una instancia del bounded back. Entonces acá este es un ejemplo muy bueno para hacer una conversión de vex a bounded back, que es lo que se necesita. Bien, es la manera para poder guardar vectores con un valor máximo, que en este caso fíjense que es el string limit. O sea, es este tipo, este string limit, le dice cuántos caracteres se puede guardar, los máximos, la mayor cantidad de caracteres que se puede guardar en un storage item. Bien. Y con esto me parece que hemos tenido una revisión bastante a fondo de cómo ya empezar a manipular los valores de los storage items y espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir, los invito a dejarlos en la sección de comentarios. Y bueno, les recomiendo y los invito a que sigan en esta investigación de cómo entender los storage items y mismo las implicancias también de ciertas decisiones, porque esto básicamente es lo que define el state de su blockchain y cómo están guardados los valores. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, espero que les sirva y nos vemos en futuras ediciones.